Gracias. Yo quiero agradecer a Ernesto y a José Antonio la invitación por estar aquí. Miren, no les voy a aburrir con las bases físicas del cambio climático. ¿Qué les voy a decir? Porque, en fin. Y, sin embargo, lo que voy a hacer es intentar dar contexto dirigido sobre todo a los usuarios de la información climática. Porque muchas veces en esto de lo de los servicios climáticos hay unas expectativas por parte del usuario que el proveedor intenta cumplir, pero no siempre se pueden cumplir. Y a veces eso no es por impericia del proveedor, sino porque la naturaleza de la materia tiene unas ciertas limitaciones. Y entonces, después de haber estado toda la mañana escuchando todas las charlas, voy a hacer énfasis en ese tipo de cosas, ¿no? En cuál es el contexto y con qué cosas vamos a tener que convivir. Por mucho que nos gustaría vivir en un mundo de certidumbres. Pero el mundo no es cierto, como bien sabemos. No hablemos del punto de vista social, pero ni siquiera desde el punto de vista físico. Entonces, lo primero, recordarles que cuando hablamos del clima o del tiempo miramos al cielo, pero es que donde tenemos que mirar no es solo ahí, porque el tiempo o el clima son la resultante de una interacción de muchos subsistemas que interaccionan de manera muy diversa, a escalas temporales muy diversas y de manera no lineal. ¿Eso qué quiere decir? Eso se traduce en complejidad. En complejidad en cuanto a que, ¿qué quiere decir la no linealidad? Que el efecto muchas veces no es proporcional a la causa, sino que es mucho mayor. Y luego, por otro lado, las escalas temporales. La variabilidad, el subsistema que más rápido evoluciona es la atmósfera, pero luego tenemos otros, como el océano, que evoluciona mucho más lentamente. Entonces, eso explica que cuando analizamos el sistema climático, antes de 1850, ahí hubo grandes cambios. ¿Por qué? Por esa combinación entre todos los subsistemas, la criosfera, el océano, los forzamientos naturales. Tenemos una variabilidad natural muy amplia. Entonces, y eso no hay que olvidarlo. Y tenemos fenómenos con una periodicidad que va desde el ciclo diurno hasta los denominados ciclos de Milankovitch, que tienen como hasta 100.000 años. Y eso está ahí, independientemente del cambio climático. Entonces, claro, a veces buscamos diseñar cosas con un periodo de retorno de 100 años, pero a lo mejor tenemos un registro de 10. Pues claro, cuando a lo mejor el fenómeno tiene una variabilidad natural de unas escalas que pueden ser 50 o 70. Entonces, a lo mejor no estamos preparados para el cambio climático, no sé si para la variabilidad. Bueno, esto del cambio climático, recordarles simplemente que es pues una alteración del balance energético, porque básicamente aquí lo que les he intentado reproducir, lo que tenemos es que nos entra una cantidad de energía a través de la radiación del Sol, una parte de ella vuelve reflejada por la superficie, por la propia atmósfera, y luego, al calentarse el suelo, emite una radiación de onda larga que vuelve. ¿Qué hacen los gases de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2? Alterar todo este balance y las proporciones de energía que entran y salen. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando acumulamos CO2? Estamos metiendo más energía al sistema. ¿Cuál es el problema? Pues que tanto el CO2 como el resto de gases de efecto invernadero tienen un tiempo de vida estimado más o menos en la atmósfera de decenas de años, incluso algunos centenares de años. Con lo cual, de lo que estamos hablando es de que esto del cambio climático, esto ya está aquí y además va a cubrir mucho la vida profesional de todos nosotros. En mi caso, hasta más allá de mi vida tal cual, porque aunque cortásemos ahora las emisiones de estos gases de efecto invernadero, el sistema no va a retornar a una situación preindustrial. Ya digo, yo no creo que vaya a vivir 50 años más, y si vivo 50 años más no me voy a enterar de nada.
¿vale? Entonces, cuidado con eso. ¿Cómo estamos? Pues aquí tiene una perspectiva de largo plazo. Esto es hace 400.000 años. Estas son las oscilaciones naturales del CO2. Miren dónde estamos ahora. Entonces, y la cifra que les pongo es el récord. Esto me parece que es de Mauna Loa, pero bueno, 407 partes por millón. Es el récord ahora mismo de concentración de CO2 atmosférico. Se ha batido. El CO2 tiene un ciclo estacional que depende sobre todo fundamentalmente de la vegetación y demás. Estamos ahí. Y fíjense, sobre todo, a diferencia también de otras oscilaciones, no solo el valor, sino también la pendiente con la que esto va creciendo. Es ahí donde estamos. Y de ahí no vamos a bajar ni en 5 ni en 10 años. Ni siquiera en 20. Con lo cual, eso que decíais, es que esto es algo incómodo, pero será una verdad incómoda, pero está ahí y va a seguir estando. ¿Cómo está evolucionando las emisiones? Pues esta es la actualización del año pasado y en general lo que nos encontramos es que ha cambiado la composición de las emisiones, con mucho más peso de India y China frente a una disminución de Estados Unidos y de Europa. La única región en la cual han descendido las emisiones es la Unión Europea, que es esta curva azul, todas las demás han aumentado, pero si nos fijamos por países, en España, si en 1990 el nivel era 100, estamos en 109. Somos de los pocos países en los cuales no han disminuido todavía las emisiones de CO2. Con lo cual quiere decir que como país tenemos todavía muchas cosas que hacer. Desgraciadamente, para estos temas de cambio climático, se ha puesto muchas veces el tema en un aspecto como religioso, lo de los escépticos y los creyentes. Yo lo digo desgraciadamente porque yo soy un científico y lo que hago es mirar los datos y a ver lo que me dicen. Este es el último informe que ha salido hace 3 o 4 meses de la Evaluación Nacional de Cambio Climático de Estados Unidos, que viene a ser como el IPCC a escala de Estados Unidos. Señalo la fecha porque está hecho bajo administración Trump. ¿Vale? Entonces, lo que ven aquí es el forzamiento radiativo, que viene a ser, bueno, pues como el impacto que en el cambio que la evolución del clima tienen distintos factores. Esto que ven aquí son los factores antropogénicos frente a la variabilidad impuesta por la variabilidad del Sol o frente al impacto de los volcanes. Lo digo porque ahondar en ese tema de que el consenso científico está donde está y que detrás de todo ese aumento de CO2 hay claramente la acción antropogénica. Cosas que interesan más para esta charla. Bueno, pues que si le estamos metiendo al sistema más energía, ¿qué va a pasar? Pues se va a calentar. Y se puede calentar de distintas maneras. Se va a calentar, si piensen que si esta es la distribución de la temperatura, esta de puntos, se puede calentar simplemente con que la distribución, todo se haga más caliente, y entonces la distribución se desplace así hacia la derecha, con lo cual tendríamos más extremos cálidos y menos extremos fríos, o lo que puede pasar también es que, aunque a lo mejor no varíe la temperatura media, lo que puede pasar es que esta distribución se haga más ancha. Y en ese caso tengamos más extremos tanto cálidos como fríos. Y luego, claro, la combinación de las dos. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, más extremos como consecuencia de ese calentamiento. Vamos a ver si funciona esto, que debería tener aquí una... Pero me parece... Esto es una animación que no sé si funcionará. Pues no, sí, no, espera, vamos a quitar el puntero. Bueno, es simplemente para que vean la evolución del Ártico. Hombres de poca fe. Está funcionando. Vean el mínimo del Ártico, del hielo ártico, ¿vale? Entonces esto es
puede ser una oportunidad de negocio para según qué transportistas, porque si podemos navegar por ahí vamos a ahorrar muchas cosas, pero quiere decir también otra cuestión, y es que la circulación de la atmósfera sobre el Atlántico, especialmente sobre España, se va a ver sustancialmente alterada, porque la interacción entre esta masa de hielo, ahora hemos quitado el puntero, perdón, entre la masa de aire polar o ártica, entre esta masa de hielo, perdón, y el aire que circula por aquí, es lo que al final termina modificando, por ejemplo, la trayectoria de las borrascas sobre la península. Y esto nos abre grandes incógnitas de cómo van a ser los aspectos dinámicos. Puede que nos lleguemos... Esto no es algo desconocido en la época, en la historia de la Tierra. Hubo un periodo que fue el Eoceno, en el cual desapareció el hielo ártico. Pero lo que sí que es que aquí tenemos una incógnita que hay que ver los modelos cómo nos lo resuelven. Que cuando estamos calentando, estamos haciendo no solo, mejor dicho, con los gases de efecto invernadero no solo estamos calentando, estamos alterando la dinámica. Y eso a veces trae efectos que pueden parecer paradójicos. Bueno. Entonces, ¿cómo estamos de contexto? Pues miren, vamos de contexto de este año, 2017. Este es el balance. Ha sido el 6º año más cálido en Estados Unidos, en Europa el 5º, el 3º en Asia, el 4º, el 2º. Pero lo interesante está que a nivel global ha sido el 3º más cálido. Otro apunte más de interés. Es el más cálido sin que haya ocurrido el Niño. El Niño, ya saben, ese calentamiento del Pacífico. Cuando tenemos Niño, toda la energía que supone el calor acumulado en el Pacífico se transmite a la atmósfera y suelen ser años muy cálidos. Es el año más cálido que se registra en la historia sin que haya ocurrido un Niño. Y miren, ¿cómo es el patrón espacial? Pues el patrón espacial de este calentamiento ha sido así. Y en las zonas donde tenemos este color rojo ha sido el más cálido desde que se tienen registros. Miren cómo ha estado aquí el Atlántico y el suroeste de la península. Es ahí donde estamos. Por hacer un resumen, pues estamos donde la cantidad de energía que contiene, esto es del último informe de la Organización Meteorológica Mundial, el contenido de energía de los océanos está en niveles récord. El hielo, tanto en el Ártico como en el Antártico, está muy por debajo de la media. Ha sido la temporada ciclónica con mayor actividad, mejor, el septiembre con mayor actividad ciclónica. El periodo 2013-2017 han sido los 5 años seguidos más cálidos desde que se tienen registros. Continúa subiendo el nivel del mar y la acidificación de los océanos, así como lo de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Y un aspecto interesante, ¿cómo estamos ahora con respecto a los objetivos de París? Porque hemos puesto mucho énfasis en que se ha alcanzado un acuerdo, no se sabe muy bien todavía cómo vamos a llegar a eso, pero se ha dicho, bueno, tenemos una esperanza, y es que hay un acuerdo donde la mayoría de los países estamos de acuerdo en que se llegue a un máximo de 2 grados por encima de la temperatura preindustrial. ¿Y eso qué quiere decir? Fíjense, ahora mismo estamos 1,1 grados por encima. O sea, que el objetivo de París no es volver a, sino es seguir que se siga calentando. Que se siga calentando 1 grado más. Así de modesto, seguramente las cosas no pueden ser de otra manera, pero no pensemos que el objetivo de nuestra generación no es volver a que las cosas sean, en fin, como hace 30 años. No, no. El objetivo son 2 grados más, que es que todavía nos conformamos con que esto se siga calentando, pero un poquito. Porque si no hacemos nada, vamos a ir
no a 2 grados más, a 3 o a 4. Con lo que eso supone, ustedes me dirán, bueno, pues de 26 a 27 no. El problema es cómo se alteran las distribuciones y qué pasa con los extremos. Y la alteración de toda esa dinámica que viene aparejada. Sigamos. Miren, aquí, para que vean esa relación entre la temperatura medio y los extremos, tienen, esto no son proyecciones, son resultados de observaciones. Fíjense en este panel cómo han ido aumentando, a ver si sale, cómo han ido aumentando los extremos por cada grado que ha aumentado la temperatura promedio, en temperatura, los extremos cálidos. Estamos hablando de 2,5 grados más por cada grado de aumento de la temperatura media. O sea, ese efecto amplificador de los extremos en la temperatura media y también en la temperatura mínima. Y aquí es en precipitación. Y la señal de precipitación pues puede llegarse del orden de, estamos entre un 25% más o menos por cada grado centígrado de aumento. Colores, pero fíjense que la señal aquí ya es distinta, porque tenemos colores rojos que quieren decir aumento y disminución de la precipitación, y colores azules que quieren decir aumento. La señal de precipitación ya no es tan clara. Vamos a pasar este resumen y en contexto más próximo, ¿qué está pasando en España? Pues en España, por ejemplo, está pasando que se está alargando el verano. Este es un estudio que hemos hecho hace poco, fíjense aquí. Esto es la longitud del verano entre el 1979 y 2012. En toda esta zona, el alargamiento del verano es al ritmo de un día por año. Cada año el verano dura un día más. De manera interesante, si utilizan ustedes este periodo 1950-78, ven que al revés, que se está cortando. Esto es por un efecto de variabilidad natural, que es el efecto de la oscilación multidecadal del Atlántico. El Atlántico antes del 78 estaba más frío y eso hacía que los veranos se acortaran, y a partir del 78 el Atlántico entra en una fase cálida de esa oscilación natural que tiene, y eso, junto con el efecto del calentamiento global, ha hecho esa aceleración de la duración. Esto es la ola de calor de 2017, ese junio insoportable que tuvimos, ¿se acuerdan? Pues se acuerdan porque justo ha sido hace poco. Dentro de 2 años no nos acordamos ninguno. Fíjense, récord, ha sido lo más interesante de todo esto. Fíjense, esto es la temperatura promedio de esos 10 días. Esta es la distribución para periodos de 10 días histórica de junio. Nunca hubo 10 días de junio tan cálidos como esos. Pero es más, estas son las distribuciones, esto que ven en azul y en verde, son las distribuciones de temperatura de julio y agosto. Si hubiera ocurrido en agosto o en julio, hubiera sido más cálido que el 98% de los meses de verano anteriores. Tenemos ese adelantamiento de las olas de calor. Y hablando sobre cambio climático, miren, esto es, bueno, fíjense aquí, esta es la temperatura que tuvo y esta es la que habría tenido hace 30 años. Bueno, es un sistema de lo que llamamos análogos, que lo que hacen es ver si el mismo tipo de situación atmosférica, qué temperatura hubiera tenido frente a la temperatura que tiene el mismo tipo de masa ahora. En torno a algo menos de 1 grado de esa ola de calor es debida al efecto del calentamiento global. Y ya para terminar, al respecto de las incertidumbres, malas noticias. Vamos a seguir conviviendo mucho tiempo con las incertidumbres, porque las incertidumbres son la base de esta historia. ¿Qué es un modelo climático? ¿Qué es la base del conocimiento de las proyecciones? Pues básicamente lo que hacemos es dividir la atmósfera en cubos.
cada vez intentamos que sean más pequeños para dar mayor resolución, porque es lo que quiere el cliente. Otra cosa es que la física del modelo sea capaz de reproducir todo lo que hay ahí, con lo cual, y lo que hacemos es una cosa tan sencilla como esa. Usamos esas ecuaciones que son no lineales y que son caóticas. ¿Qué quiere decir que son caóticas? Que son extremadamente dependientes de las condiciones iniciales. Lo cual quiere decir que la naturaleza del sistema está en la incertidumbre. Si ustedes tienen que tomar decisiones con la información de los modelos, mi consejo es que se tranquilicen y tomen decisiones con incertidumbre, porque nadie les va a dar la certidumbre, será falsa. Sean ustedes conscientes de lo que tienen entre manos. La incertidumbre está en el corazón del producto y no se puede eliminar, porque estas ecuaciones que se conocen desde 1900 más o menos son las que son y rigen adecuadamente el comportamiento del sistema. Entonces, no le pidan ustedes a ninguno de sus proveedores de servicios climáticos, pero ¿esto cómo? Pero a mí me gustaría que la incertidumbre no fuera tan grande. Ya, a nosotros también. A los físicos de la atmósfera ya nos gustaría. Pero, en fin, las cosas no son así. ¿Qué fuentes son de incertidumbre? Por un lado, las ecuaciones. Son no lineales, no tienen solución exacta, hay que usar esquemas numéricos y demás. Por otro lado, cuando yo digo que hacemos los cubos más pequeños y buscamos la resolución, hay procesos físicos que no están ahí bien resueltos. Por ejemplo, la convección. Y entonces eso es una barrera que, aunque yo haga todo tipo de estadísticas para luego resolverlo a la escala kilométrica, porque es la que quiere el cliente, bueno, que se sepa que hay unas limitaciones. Y luego otro que tiene que ver, claro, con todo el tema de los escenarios. ¿Cuáles van a ser las emisiones? Va a haber una revolución tecnológica que podamos prescindir del petróleo y entonces eso va a hacer que estemos en escenarios mucho más bajos. Ya estoy acabando, José Antonio, no te preocupes. Y para visualizar todo esto, ¿qué dicen las proyecciones? ¿Cómo creen que sería Madrid a final de año, la temperatura? Háganse un imaginario. Pues miren, aquí tienen uno. Si las cosas no se reducen moderadamente, la temperatura, el promedio de las temperaturas máximas en Madrid en verano va a ser como en Irak, 36,4 grados. Eso es lo que dicen los modelos del CEMIP 5. Madrid va a ser, según esta proyección, es la 7ª ciudad que más rápido se está calentando. Y ahora dirán ustedes, pero denme algo de esperanza. ¿Les quieren un poco de esperanza? Pues se la doy. Si en lugar de reducir las emisiones un poco, las reducimos significativamente, ¿dónde creen que nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir a Bamako. 32,7 grados. Que, en fin, que está un poco más templado, pero tampoco es mucho consuelo. ¿Vale? Entonces, ya para finalizar, lo que sí que me gustaría dejarles una idea es que todo lo que depende de los aspectos de la temperatura nos lo podemos creer razonablemente, pero en todas las variables que están más relacionadas con los procesos dinámicos, por ejemplo la precipitación, las incertidumbres son mucho más grandes. Entonces, tengan eso en cuenta a la hora de manejar la información. Porque conocemos la termodinámica del proceso, la conocemos muy bien, pero en la dinámica es donde está el reto. Y ahí es donde están las incertidumbres. Ya digo, porque que de repente desaparezca el hielo del Ártico quiere decir que el clima de Europa Occidental va a cambiar significativamente. Significativamente. O cosas que, por ejemplo, no tienen en cuenta los modelos. La mayoría de los modelos llegan más o menos hasta los 100 kilómetros. Hasta los 100 kilómetros. Hasta los 10 kilómetros. Hasta la tropopausa. Pero ¿qué pasa con lo que está ocurriendo en la estratosfera? Que tiene un impacto, ¿no? Ahora no sé si han leído en la prensa eso de que se había calentado la estratosfera y tal, y que si eso tenía que ver con esta secuencia de precipitaciones que hemos tenido. Bueno, eso está por verlo. Entonces, ahí
tenemos fuentes de incertidumbre que todavía los científicos no sabemos resolver. En la temperatura, créanselo razonablemente, pero lo otro, bueno, pues la incertidumbre es mayor. Y con eso tenemos que trabajar. No busquen ustedes falsas certidumbres donde la propia ciencia no se lo puede dar. Y yo creo que con esto nada más. Muchas gracias.